Bueno, buenas tardes a todos. Este es el segundo living de infectología de este año 2021. La verdad que estaba viendo previo a esto el chat y hay gente de tantos lugares de Argentina y también de América Latina. Les agradezco un montonazo, la verdad que emociona todo esto. Y les doy un fuerte abrazo a todos los amigos de toda América del Sur. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes de la infectología, como son las enfermedades micóticas. Lo vamos a dividir en dos módulos, si les parece. Uno es queríamos poner y jerarquizar el uso racional de los antifúngicos en la práctica clínica. Para eso la doctora Betiana Guideto, que es médica infectóloga y médica de IPTE y del Sanatorio Anchorena San Martín, nos va a ilustrar respecto a ese tema. Y tenemos la participación, que estamos muy contentos, de Javier Afeltra, que es un amigo de los Living, que participó ya desde hace bastante. Javier es médico micólogo, está en la unidad de parasitología del Hospital Ramos Mejía, es doctor en medicina, es docente de la Facultad de Medicina de la UBA. La verdad, un placer de tenerte, Javier. Muchas gracias. Entonces, para no perder tiempo, si les parece, podemos ya empezar con la presentación de Betiana y bueno, y vamos a hacer algo muy así hablado. Pregunten y yo les voy a transmitir a los participantes las preguntas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Betty. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver si puedo poner la presentación. Un minuto porque a veces falla la tecnología. Bien, bueno, queríamos empezar este living hablando un poco sobre el problema actual y lo que representa el aumento de las infecciones fúngicas y con esto el aumento del consumo de antifúngicos, ¿no? Sabemos que es un problema que genera grandes costos y un impacto en lo que es el sistema de salud. Se considera que aproximadamente el uso de antifúngicos en sala general es de un 3% y esto aumenta un 7% en lo que son unidades cerradas. Para empezar hablando de esto, quería mostrarles este estudio, que es un estudio español que se publicó hace poquito, en donde ellos evaluaron el impacto que tuvo la pandemia por SARS-CoV-2 en cuanto al aumento de infecciones fúngicas y al uso de antifúngicos. Si vemos en esta tabla, ellos compararon lo que fue el uso de antifúngicos en 2019 versus 2020 y vemos que, bueno, que hubo un claro aumento del uso, sobre todo si ven lo que más utilizaron fue isavuconazol, caspofungina, micafungina. Bueno, hubo un aumento general de todos los antifúngicos. En el trabajo ellos cuentan que el aumento a nivel global de su institución fue de un 15%, pero el 75% se correspondió al uso en lo que es unidad de cuidados intensivos. Ahora les voy a mostrar en otra diapositiva unos gráficos que también pertenecen a este mismo estudio, en donde ellos muestran el aumento de infecciones fúngicas que tuvieron. Si ven el gráfico de la derecha, muestra el aumento de casos de aspergilosis invasiva posible que tuvieron. Vemos en el año 2020 varios picos que se correspondieron sobre todo al aumento de los casos de coronavirus. Y en el gráfico de la izquierda, el aumento en los casos de candidemia. También tuvieron varios picos, sobre todo dos que fueron mayores, uno en junio del 2020 y otro en enero de este año, que se correspondieron sobre todo a la suba de casos de coronavirus. Ellos tuvieron sobre todo casos por Candida auris, cuentan en el trabajo que en el 2018 habían tenido un brote de Candida auris que habían logrado después controlar, estaban teniendo de 0 a 2 casos por mes, pero bueno, con el desarrollo de la pandemia volvieron a aumentar. Y casi todos los casos eran resistentes a fluconazol. Como sabemos, el aumento de los casos de infecciones fúngicas que conlleva a un aumento del uso de antifúngicos va a generar, además de lo que es el gasto, el aumento en el gasto en salud, aumento en la resistencia.
En cuanto a esto, queríamos charlar con el doctor Afeltra. Javier, ¿qué nos podés contar acerca del aumento de la resistencia? ¿Cuál es la situación actual en Argentina y a nivel global? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer nuevamente participar en estos living virtuales. Básicamente, tenemos respecto de la resistencia, dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta respecto de lo comentado. En primer lugar, en general en Latinoamérica, no es una cuestión solamente de la Argentina, el registro de las infecciones fúngicas invasoras graves no es un registro obligatorio, ¿sí? Algo que normalmente no se informa, o cuando el profesional tiene un inconveniente o cuando el laboratorio se encuentra con un inconveniente en el diagnóstico, remite entonces así el caso a alguna institución o un centro especializado que permita la identificación y la sensibilidad del microorganismo. Entonces, en general, las instituciones centralizadas reciben casos raros, casos problema, mientras que los hospitales generales tienen de todo, digamos, y normalmente no remiten el caso que anda bien, sino aquel que no anda tan bien. Claro. Entonces, a veces uno se encuentra con el sesgo de que la institución centralizada que tiene que derivar las muestras, a las que recibe las muestras, suele ser sesgada por o cándidas raras o cándidas resistentes, o en realidad después cuando uno lo analiza en la institución en particular, no parece el aumento de resistencia un elemento, por lo menos en Latinoamérica, tan importante. Desde mi institución, el Hospital Ramos Mejía, la mayoría de nuestras candidemias son, incluso durante COVID, cándidas sensibles a fluconazol. O sea, nosotros no tenemos, o sea, ¿cuándo hemos tenido un problema? Lo hemos tenido cuando nosotros no solamente tenemos terapia intensiva, sino oncohematológicos. Nos olvidamos de poner la profilaxis con fluconazol cuando el paciente neutropénico lo necesitaba, o entonces ahí aparece la candida parapsilosis o la candida albicans, o cuando en profilaxis, eso sí, aparecen cándidas no albicans como Krusei o como Labrata, generando la infección. Pero son raros. Entonces me parece que hay que enfocar también como un elemento muy importante que los laboratorios que se encuentran en un hospital general, no sé si tienen que hacer, digamos, mandatoriamente la sensibilidad, pero sí es muy importante que identifiquen a nivel de especie con seguridad todas las levaduras. Claro. No tenemos tanto problema nosotros con Candida auris, ¿verdad? Exacto, nosotros no tenemos reportes por lo menos de que se haya aislado alguna. Claro. En general, si el laboratorio detecta una Candida Wemuloni, o sea, alguna que se identifique con un nombre raro, digamos, entonces claro, muy probablemente por los métodos tradicionales que se utilizan en el laboratorio no llegue a Candida auris. Pero entonces los laboratorios en general están avisados que cuando aparece una Candida no albicans con un que en los métodos tradicionales aparece con un nombre extraño, como puede ser Wemuloni, por ejemplo, se remita a un lugar centralizado que pueden identificarlo por técnicas moleculares o malditos claro, que puedan llegar al diagnóstico de auris. Pero en general, con una prueba de sensibilidad, vamos a ver que no solamente es resistente a fluconazol, sino que es resistente a todos los claro, conocidos. Claro. Bien. Les voy a mostrar otra diapositiva. En base a todo esto que fuimos hablando, el año pasado se publicó en este artículo, un panel de expertos recomendó algunas propuestas en cuanto a estrategias para lo que es el uso adecuado de antifúngicos. Ellos proponen, por ejemplo, que las instituciones cuenten con políticas sobre el uso de antifúngicos que incluyan programas específicos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y el monitoreo de las drogas que se utilicen.
que haya una revisión diaria de las prescripciones y que haya feedback con los que prescriben estas drogas, que haya un monitoreo conjunto del uso de antifúngicos con farmacia, que se cuente con consultores especialistas en infecciones fúngicas, que haya acceso a pruebas diagnósticas oportunas para la detección de Cándida y Aspergillus, así como el test de sensibilidad, que es un poco, lo que hablábamos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? La verdad que la teoría es muy linda, pero a veces es complicado llevarlo a nuestra realidad. Todos los ítems me parecen fantásticos. O sea, al Excelente. principio, cuando lo empezabas a relatar, lo primero que se me viene a la cabeza es que utilizamos muy mal, o por lo menos desde que arrancó la pandemia, lo que hemos visto es un pésimo uso de los antimicrobianos en general. O sea, hicimos exactamente todo lo contrario de lo que está establecido en cada uno de esos ítems, pero para los gérmenes en general. Y tenemos las bacterias descontroladas, ¿sí? Desde el punto de vista de la producción de todos los mecanismos de resistencia que ellas ponen en evidencia cuando usamos mal los antibióticos. No sé por qué los hongos, digamos, no tienen esa respuesta tan agresiva como la tienen las bacterias. Evidentemente, el mecanismo de adaptación es bastante distinto. Pero nos hemos llevado, por lo menos a lo largo de esta pandemia, por el temor, ¿no? Ha sido una palabra que permanentemente, por lo menos en la Argentina, se ha visto mucho, y por una transmisión, a mi entender, en parte exagerada, de los problemas fúngicos en el hospital, donde encontrábamos hongos que no había. Entonces, eso nos llevó a utilizar, en muchos casos, antifúngicos en forma innecesaria. Y entonces se atenta juntamente contra todas esas pautas establecidas. Entonces, si en los diarios sale que la mucormicosis puede ser un problema, todo el mundo ve hongo negro donde no hay. Sí. Cuando tendría que ser algo restringido a nuestra población, a los infectólogos, al área de la salud, y que, la gente no necesariamente tiene que enterarse de ello, porque si no se genera temores infundados. Y después tenemos un inconveniente real, que así como existen pruebas establecidas con claridad para el diagnóstico de las enfermedades bacterianas y virales, de hecho, la evolución que ha tenido el diagnóstico de COVID en menos de un año es impresionante, las técnicas que tenemos. En micología somos como la cenicienta de la ciencia microbiológica, así que venimos de atrás, pero de atrás, bien de atrás. Entonces no tenemos los mismos recursos para llegar al diagnóstico como la gente, o de una forma adecuada. Entonces, o sobreprescribimos, o nos quedamos cortos, o cuando llega el diagnóstico ya es tarde. Sí. Entonces es muy difícil aplicar esos métodos, pero son fundamentales, como bien establece en la diapositiva que mostraste. Si no tenemos herramientas de diagnóstico adecuadas, no podemos emplear tratamientos efectivos a quienes lo necesiten respecto de los que no los tienen, ¿no? Sí, y también lo que tarda, ¿no? Tener el test de sensibilidad. Hay veces que ya... digamos, el paciente está en tratamiento y cuando llega el test de sensibilidad, quizás ya no nos sirve de mucho. Es una realidad. Es muy importante. Se viven, dependiendo de las instituciones, dos realidades diferentes. Hay instituciones en donde la sensibilidad la tenés antes que la especie. En otras instituciones tenés la especie y después tenés la sensibilidad en un tiempo razonablemente adecuado. En otros lugares no tenés nada. Y en otros lados te informan la sensibilidad cuando, especialmente, la Argentina es un país muy grande y diverso, donde no tenés muchas drogas para utilizar. O sea, el compendio de drogas antifúngicas es corto y en determinados lugares esto es aún más restringido. Entonces, probar 6 antifúngicos cuando en realidad tenés 2, se hace... difícil, digamos, porque no tenés mucho elemento importante para poder discriminar. Y en tercer lugar, que no es un dato menor, en muchas de las situaciones en las cuales tenemos que utilizar el test de sensibilidad, no tenemos puntos de corte claros. Yo quiero dejar clarito
que tenemos muchos puntos de corte epidemiológicos que son muy interesantes, pero no sirven para tratar a un paciente. Lo que necesitamos son puntos de corte clínicos. Sí. Una pregunta. Estaban hablando de Cándida porque me fui y volví. Sí, sí, en general. Bueno. No, ahora, la pregunta mía es la siguiente, digamos, hay reportes que más o menos vos tenés un 30% de resistencia a fluco, que la mayor, depende mucho de la institución, pero la mayor parte o la mitad por ahí son candidemias por Candida no albicans. Entonces, un poco el mensaje sería no empezar con fluco cuando a vos te informan Cándida, o eso vos no lo compartís. A mí me parece que, de nuevo, es fundamental que cada institución, porque, digamos, si es asociado a infecciones dentro de nosocomiales, en terapia intensiva, en clínica médica o en unidades cerradas, es importante, más allá del test de sensibilidad para esas levaduras, sino que el hospital rinda cuenta de, a fin de año, cuántas levaduras tuvo y cuál es el mecanismo, cuál es el test de sensibilidad para todas ellas. Porque, por ejemplo, el Hospital de Clínicas ha publicado eso, y el test de muchísimos, más de 300 episodios de candidemia en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, y la sensibilidad de fluco no supera el 5%. Claro. La resistencia. La resistencia a fluconazol no supera el 5%, y la mayoría de las cándidas no son albicans, pero son sensibles, son tropicalis, son parapsilosis. Entonces, y además las albicans. Si uno junta todo eso, el 90% entre albicans y no albicans son sensibles a fluconazol. Ahora, en determinadas instituciones que tienen mayor uso de fluconazol, como en otras instituciones privadas de la Ciudad de Buenos Aires, no pueden usarlo como por ejemplo, para descalar. Pero es importante que cada institución sepa la epidemiología del lugar y cuáles son las especies involucradas y el perfil de resistencia que se muestra año tras año. Betty, ¿qué te parece si seguís con algunos parámetros, digamos, para lo del, digamos, para establecer el uso racional de los antifúngicos, o ya lo pasaste eso? Sí, lo pasamos. Si querés lo muestro de vuelta. No, está bien. Lo que pasa es que no me pude conectar y, bueno, ¿querés que sigamos con la otra parte del living? Bueno, sí. Vamos a seguir hablando ahora de otro tema, que es el tratamiento de criptococosis meningia en pacientes HIV positivos. Y algo nuevo, una novedad que podemos contar, bueno, si recordamos un poco el tratamiento estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, constaba de 3 fases. La primera, que era la inducción, con anfotericina B, 1 miligramo kilo día, más flucitocina si es que está disponible, seguido de fluconazol a dosis altas. Esto iba a completar la primera etapa de 14 días. Después seguía la etapa de consolidación con fluconazol con 800 miligramos día por 8 semanas. Y después la etapa de mantenimiento o profilaxis secundaria hasta que el paciente tenga más de 200 CD4 con fluconazol 200 miligramos día. Este año en el IAS, que se hizo hace poquito, se mostró este estudio que se hizo en África. Es un estudio de fase 3, en donde se comparó el tratamiento estándar con un nuevo tratamiento que ellos proponen, que es dar anfotericina liposomal, una dosis, 10 miligramos kilo, solo esa dosis, continuar luego con flucitocina y fluconazol hasta completar los 14 días y luego continuar las fases igual que el tratamiento estándar. Como outcome primario, ellos evaluaban la mortalidad y este tratamiento que proponen mostró no inferioridad. Así que, bueno, queremos saber sus opiniones respecto a esto. Bueno, me encanta. Primero que me encantan los diseños. Últimamente, por lo menos en todo este siglo, se ha avanzado muchísimo en el diseño experimental de ensayos clínicos en cripto. Eso en primer lugar, lo cual es muy bueno. Dejamos de tener pequeños grupos de 4 o 5 tratamientos o de 4 ramas con 10 pacientes para pasar a tener volúmenes de ensayos clínicos con 600 pacientes, 700 pacientes, en los cuales uno pueda sacar una conclusión un poco más sólida
de la utilidad de este tipo de tratamientos para esta enfermedad tan grave. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese conocimiento de los ensayos clínicos no se ha derramado en la práctica diaria. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud propone el esquema que ustedes establecieron en la diapositiva. Sin embargo, en los lugares que más criptococosis tenemos, no tenemos 5-fluorocitosina, ¿sí? Y durante muchísimos años, varios años, hemos creído que administrar fluconazol y anfotericina B era lo mismo que administrar anfotericina B y 5-fluorocitosina. Y la verdad, no es una combinación sinérgica, no da lo mismo, ¿eh? Los últimos ensayos han mostrado claramente y están pidiendo a gritos, ¿sí?, que la Organización Mundial de la Salud se ponga al frente para tratar de distribuir en aquellos países donde más lo necesitamos 5-fluorocitosina, porque como apareció, como en la época de los 90, la mejor combinación es la que tiene 5-fluorocitosina, sin duda. Claro. ¿Sí? Y por último, desde principio de siglo que estoy siguiendo las monodosis de anfotericina B en formulaciones lipídicas. Para mí, eso ha sido siempre un elemento fundamental que tiene que ver con lo que mencionaron al principio del living, que es usar los recursos en forma adecuada. Utilizar 5 miligramos kilo de anfotericina B liposomal todos los días es muchísimo, son muchas más ampollas, económicamente hablando, que utilizar una monodosis de 15 miligramos kilo en un solo día. Sí, ¿sí? Sí, no. Y esos conocimientos de PKPD hace más de 10 años que se conocen. Con una molécula que tiene una vida media de 72 horas. ¿Por qué la administramos todos los días si se puede administrar cada 5? Claro. Y entonces eso hace a usar las mejores drogas de la mejor manera. Nos estamos aproximando a eso, pero la primera vez que yo vi el uso de de dosis altas semanales de anfotericina B liposomal fue cerca del 2001. Tardaron 10 años en hacer la farmacocinética y otros 10 años en publicar el ejemplo que tenemos en cripto. Pero ahora no nos parece tan raro utilizar monodosis de de quinocandina de vida media prolongada para tratar candidemias con monodosis una vez por semana. Entonces, con nuevas moléculas que todavía no están en el mercado. Entonces quiere decir que vamos a ello, a empezar a respetar más las vidas medias de las drogas y aprovechar mejor el recurso que uno tiene para dar las mejores drogas en pacientes graves, ¿no? Claro. Ahora, Javier, vos, por ejemplo, en la inducción sin 5-fluorocitosina, ¿cómo tratás a los pacientes con cripto? Bueno, perfecto. Nosotros no tenemos una mortalidad mayor al 5% en nuestro hospital. O sea, nosotros tenemos o un paciente grave, le podemos poner 150 drogas, 48 horas fallece, ¿sí? Ese paciente que llega muy tarde, que le salen los criptococos por las orejas, entonces tiene una hipertensión endocraniana inmanejable. Bueno, ya sabemos que no importa lo que hagamos, la cosa no va a andar bien. Tenemos el paciente gris y tenemos el paciente leve. Entonces, cuando el paciente está grave, pero no está tan grave en ese sentido, nosotros, al tener una mortalidad no muy alta, combinar drogas no tiene sentido. Nosotros utilizamos monoterapia con anfotericina B. Si podemos utilizar liposomal, mucho mejor, cuando está previsto dentro del, dentro de la disponibilidad para HIV especialmente, ¿sí? Es mucho más fácil de utilizar y mucho más segura, pero se usa en forma diaria por ahora. Todavía no hemos introducido la monoterapia, pero es una, o por lo menos la dosis semanal, pero es como para evaluar y me parece muy interesante. Pero utilizamos anfotericina B sola y después escalamos a fluconazol, ¿sí? Pero nosotros tenemos una ventaja que es rara en toda América, y es que en el laboratorio nosotros hacemos el recuento de unidades formadoras de colonia del criptococo en el líquido cefalorraquídeo, que es una técnica absolutamente simple,
tremendamente sencilla, es fácil de hacer y en toda América creo que somos uno de los pocos laboratorios que lo hacemos. Entonces, para nosotros no es lo mismo tener un paciente con 200 colonias en el líquido cefalorraquídeo que tener 5 por 10 a la sexta en el líquido cefalorraquídeo. ¿Tá? Entonces, evidentemente... ¿En qué momento le haces la punción lumbar? Nosotros hacemos, digamos, la punción lumbar al principio y después hacemos las punciones lumbares para descomprimirlo. Entonces, en cambio de tirar el líquido cefalorraquídeo, utilizamos en el momento que, digamos, los médicos hacen el control y la evacuación del líquido cefalorraquídeo para el manejo de la hipertensión endocraniana, que es fundamental en la sobrevida del paciente, hacemos el recuento de colonias. Y vemos claramente que si el paciente baja el recuento, es un paciente que tiende a evolucionar mejor y que si mantiene los recuentos, no va a andar bien. ¿Sí? Claro. Y eso es lo que se viene haciendo en todos los ensayos clínicos. Si agarran el mismo manual de la OMS, no hay una sola palabra, pero ni una sola palabra de recuento de colonias en el líquido cefalorraquídeo. Ni una. Y se viene haciendo hace 20 años. Claro. Esa disgregación que hablamos un poco antes, entre tener Malditov y no tener recuento de colonias en el líquido cefalorraquídeo, que es una cosa tan simple de hacer, ¿no? Perfecto, entonces, digamos, en ese momento, ¿vos cuándo lo pasás a Fluco? La determinación de pasarlo a Fluco es, evidentemente, con un recuento bajo en el líquido cefalorraquídeo, tiene 2 colonias, 10 colonias, 20 colonias, o sea, que uno vaya bajado, pero supongamos que no tenemos la posibilidad de hacer el recuento de colonias. Es lógico seguir una guía y decir cuando el cultivo del líquido cefalorraquídeo se negativice. Porque tenemos herramientas que no tienen la mayoría, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si está clínicamente bien, mejoró clínicamente, ya no tiene hipertensión endocraniana y negativizó el líquido cefalorraquídeo, la más de la mitad de los pacientes a los 15 días no tiene esas condiciones, por ahí tiene condiciones clínicas, pero no tiene condiciones microbiológicas, ahí se lo pasa a fluconazol. Si no, hay que extenderlo una semana más. Eso es lógico. ¿Sí? En sería caso, entre 2 a 4 semanas. Exactamente. Entre 2 a 4 semanas ahí sería la medida para el pasaje. Exactamente. Y entre la cuarta y la sexta le incluyen los antirretrovirales. Sin duda, eso va a ser fundamental. O sea, si tenemos el recuento de colonias y si pasó de 5 por 10 a la sexta y ahora tiene 300 colonias, aunque tenga nosotros un cultivo positivo, lo pasamos a fluconazol igual. En otras circunstancias, el laboratorio va a decir, no recuento colonias, pero va a tener el cultivo positivo. Entonces, no nos queda más remedio que seguir. Pero volvemos otra vez. Con un diagnóstico adecuado y con una herramienta tan fácil, y vos evitás anfotericina liposomal, evitás vía endovenosa, evitás infecciones asociadas al catéter, evitás, cambiás todo con algo tan simple. Acá te están preguntando que lo que vos comentaste, que no siempre se cuenta con anfoliposomal en el tratamiento de la cripto. Yo diría en el paciente VIH reactivo. ¿Vos estás de acuerdo con ponerle dioxicolato? Sí. Sí, no, lamentablemente, digamos, no es lo mejor, ¿sí? Uno trata de, en el siglo XXI, dar la droga menos tóxica y la más eficaz. Claro. Pero si no te queda otra cosa, los últimos ensayos de Encripto fueron, mire, si usted no tiene anfotericina B, colóquele fluconazol a dosis altas, 1200 miligramos con 5-fluorocitocina. ¿Tenemos? No. Bueno, es que no hay otra cosa. Claro. Entonces, no queda más remedio. ¿Sí? Por supuesto. Una cosita más es un poco la tipificación del cripto y la resistencia, digamos, con la variedad Gatti. ¿Eso ustedes lo hacen de rutina? ¿Es importante para ustedes en este grupo de pacientes o les parece que no? Fundamentalmente la identificación a nivel de, digamos, de especie Gatti, Grubi, Neoformans, todos los ensayos que hemos hecho epidemiológicos nos han mostrado que la variedad Gatti, que es más grave, que es una levadura mucho más agresiva, digamos, es muy poco frecuente, ¿sí? Y la sensibilidad a fluconazol, especialmente en cripto, para lo único que sirve es cuando la SIM te da muy alta.
o sea, 32, 64, 128, porque no tenemos punto de cortes a fluconazol. Y los criptos resistentes a ANFO son rarísimos, ¿sí? Rarísimos. Muy raros. Espectacular. Betty. Seguimos. Bueno, y una pregunta que queríamos hacerte, Javier, es si existen diferencias entre el tratamiento de pacientes HIV y otros huéspedes inmunocomprometidos. Bueno, básicamente sí puede haber para la criptococosis tratamientos distintos. Para citar uno, porque es muy variable la ocurrencia en pacientes no HIV, y es pacientes trasplantados, ¿sí? De órganos sólidos. Entonces ahí el impacto fundamental es el riñón. Entonces ahí estamos obligados a cuidar el riñón trasplantado y por lo tanto la indicación va a ser fundamentalmente la anfotericina B en formulaciones lipídicas, porque no podemos utilizar bajo ningún punto de vista desoxicolato de anfotericina B. Entonces en los planes de trasplantes tiene que estar incluida esa posibilidad. Las interacciones farmacológicas no son pocas, así que con los azólicos hay que tener cuidado con los inmunosupresores, así que hay que balancear uno y el otro. Así que, digamos, uno de los inconvenientes que tenemos es, como va a estar inmunosuprimido durante mucho tiempo, porque corticoides e inmunosupresores va a recibir, el gran problema que tenemos es que en el HIV sabemos cuándo tenemos que parar la profilaxis, cuando el tratamiento antirretroviral sirve y cuando sube los CD4, y con los pacientes inmunocomprometidos no HIV no sabemos cuánto tenemos que decir. Ahí seguimos, ¿no? Es un problema. Yo diría que por ahí, a ver si te parece y coincidís, que esto sería, la inducción es un poco más de más tiempo que con el paciente HIV positivo. Me parece que el órgano sólido es importante, el riñón es importante, el paciente trasplantado renal, que es muy importante cuando el paciente recibe corticoides, en cuanto a pensar, bueno, puede tener gravedad o puede ser candidato a tener cripto, y hay que sospecharla en cualquier momento de la inmunosupresión en el trasplante, porque se puede dar en cualquier momento. Tiene algunas, qué sé yo, cositas al margen, se puede dar un poco más precoz o se puede dar un poco más tardío, y uno piensa, bueno, lo tuvo previo al trasplante o lo transmitieron a través del GRAF, pero bueno, es algo a tener en cuenta siempre, la meningitis por cripto en el trasplante. Acá lo que preguntaba Paula Barnechea, le mando un beso, ¿cómo te manejabas con la antigenemia para pasarlo a profilaxis secundaria con fluco? Y después decían, si tenías contraindicación a fluco, ¿qué otras drogas podías usar? Si le podías dar ANFO en la casa, tratamiento domiciliario, o los nuevos azólicos, si serían una alternativa. Bien, vamos por partes. Antigenemia. Te maté. No, vamos por, diría ya, vamos a cortar todo. Digamos, para pasar a profilaxis secundaria, el paciente completó la consolidación y, la inducción y la consolidación. Y lo definimos para pasar a profilaxis secundaria cuando el paciente, después de las 8 semanas de tratamiento, alcanza un cultivo negativo del líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí pasa profilaxis secundaria. Puede llegar a tener valores de antigenemia durante mucho tiempo positivas. ¿tá? Que el cripto no crezca es otro problema. Pero la antigenemia y la antigenorraquia lo que hace es detectar cápsula del hongo, vivo o muerto, no le importa, ¿sí? Entonces, no es obviamente que los títulos, a medida que la carga fúngica se reduce por el tratamiento, los títulos van a ir decreciendo, pero pueden quedar positivos durante mucho tiempo. Entonces, lo importante es alcanzar el estado de un líquido cefalorraquídeo negativo con una clínica normal. No miremos la antigenorraquia, que no quiere decir que uno no la pueda hacer, porque si el paciente recae, puede ser de utilidad tener ese valor
bajo o negativo al finalizar un tratamiento de consolidación. Eso por un lado. Lo otro, la neurona ya no me da. Era la pregunta. ¿Qué alternativas le veías perfecto. al flujo? Espera, ahí te meto otra porque ya me Sí, están sí, preguntando. ¿Cuál era la alternativa si tenía, digamos, alguna dificultad en la toma de flujo de los azólicos? ¿Qué otro azólico vos verías como plan B? Y la otra, si le podrías hacer anfotericina domiciliaria. Acá están preguntando, y te tiro otra, están preguntando también pacientes que tienen resistencia a flujo con una SIM de 64 microgramos mililitro. ¿Qué haces? Bueno, fantástico. En primer lugar, digamos, fluconazol. ¿Por qué razón podría tener un problema con el fluconazol y tuviéramos que utilizar otro azólico? En general, si el paciente tiene un problema con el fluconazol porque tiene, no sé, una intolerancia, es raro, ¿sí? Generalmente es que si tenés problemas al flujo no podés ponerle ningún otro azólico, ¿tá? En general, ¿tá? El paciente tiene una hepatitis grave y, Claro. o sea, si tenés problemas con fluconazol, estamos en el horno con el resto de los azólicos, digamos, en mayor o en menor medida. Anfodomiciliaria es una posibilidad, y si uno tiene la posibilidad de utilizar su vida media para no darlo todos los días, es una opción. Si un azólico poco hepatotóxico, menos hepatotóxico, es el isabuco. ¿Sí? Isabuconazol es menos hepatotóxico. No lo vamos a encontrar en la guía como una droga de elección para la criptoglucosis. Pero lo único que tenemos que tener claro es cómo está la proteinorraquia. Si el paciente tiene una proteinorraquia alterada, quiere decir que esa barrera está alterada. El isavuconazol va a penetrar. Y ha habido casos en los que se ha utilizado el isavuconazol como tratamientos de consolidación sin ningún problema. O sea, pero la anfo tampoco pasa las meninges, pero necesita meninges inflamadas. Y eso se expresa en la proteinorraquia. Entonces, es un valor muy importante que hay que tener en cuenta. Si es proteinorraquia normal, si esa barrera no está alterada, el anfo no va a pasar, el fluco sí va a pasar, el isabuco no va a pasar, el posaconazol no va a pasar y solamente hay 3 drogas que pasan, de las cuales tenemos 2. Fluco y bórico. Entonces, el boriconazol también puede utilizarse para el tratamiento cuando no te queda otra opción, especialmente en pacientes y ahí contesto con fluco elevada. O sea, si tiene una SIM elevada fluconazol a más de 64, o utilizamos anfotericina B, ¿sí? En formato trisemanal o semanal, o como lo pueda tolerar el paciente, o podemos utilizar boriconazol, que atraviesa las meninges con meninges intactas. ¿Sí? Esa es otra posibilidad. Pero es una droga bórico más difícil de manejar, ¿sí? Porque tiene problemas de biodisponibilidad, de concentración y demás. Pero siempre son casos más, digamos... Ahora, pero entonces, ¿le harías sensibilidad a flujo de rutina al cripto? No, sin duda. No. Generalmente la sensibilidad la pediría si el paciente, después de una consolidación adecuada, alcanza la negativización del líquido cefalorraquídeo y después se vuelve a positivizar intrafluco. Claro. Esa sería la posibilidad. Cuidado que hay mucha gente que lamentablemente, porque el paciente está de alta, no le hace la PL a la 8ª semana. Porque está de alta y entonces me da pereza hacerle la PL, tengo que hacer todo una cosa de logística para hacerle la PL, y por ahí está clínicamente bien, pero con cultivo positivo. Y ese paciente tendría que haber seguido en tratamiento, no con 200 de fluco o de profilaxis, ¿entiende? Entonces, esa sería la indicación de la SIM para fluco, ¿sí? Perfecto, muy bien, me parece muy importante. Bueno, y después se preguntaban que en la fase de consolidación, ¿cuál es la dosis de flujo que usás? Si 800 o 400 miligramos, o usás dosis altas. Bueno,
digamos, en aquellos lugares donde no tienen la posibilidad de detectar unidades formadoras de colonia en el líquido cefalorraquídeo, uno recomienda 800 miligramos. Claro. Como nosotros habitualmente ya después de la tercera semana tenemos muy poco recuento positivo, con 400 miligramos, la concentración en el líquido cefalorraquídeo va a ser adecuada para negativizar a las 8 semanas. ¿Sí? Uno puede manejarse de otra manera, pero si no lo tenés, 800 es lógico. Perfecto. Bueno, entonces, como conclusión, no es lo mismo el tratamiento del paciente HIV positivo que el paciente no HIV positivo en cuanto al tratamiento. Seguramente el paciente no HIV positivo, otros huéspedes inmunocomprometidos, fundamentalmente el trasplante de órganos sólidos, va a requerir un tratamiento más prolongado en el tiempo, y si uno pone un año y después se verá qué pasa, me parece una buena alternativa. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Bueno, genial. ¿Cómo seguimos con esto? Cambiamos de tema. Antes que... Sí, vamos a cambiar de tema. Acá lo que preguntaban era... Javier, yo te voy a dar ahora después mi opinión y obviamente la de Betty la escuchamos, por supuesto. Si a las candidemias las haces ecocardiograma de rutina. No. Ahí no vamos a pelear, me parece. No, no le hacemos. Digamos, siempre lo solicitamos, lo que pasa que no tenemos tantas candidemias en terapia intensiva, tenemos algunas candidemias en oncohematológicos. En oncohematología es muy difícil que hagan vegetaciones, porque están plaquetopénicos, entonces es raro. Y después la disponibilidad de transesofágico, de algo que tenga más sensibilidad, ¿sí? Sí, cuando recuperan los blancos, ahí sí van a aparecer los exudados en el fondo de ojos, si no tienen neutrófilos no van a tener el impacto. Así que no está mal, digamos, no es un problema no buscarlo. Me parece que, digamos, es de buena conducta buscar impacto en órganos, porque eso va a cambiar todo el tratamiento. No es lo mismo una candidemia sin impacto en órgano, que sabés que a los 14 días de hemocultivo negativo uno puede suspender, que buscar el impacto de órgano que tengas en la piel, en el vaso, en el hígado, en el ojo o en el endocardio. Ahí se terminó el tratamiento porque cambió todo. Claro. ¿Sí? Así que sí, me parece que es importante. No sé si coinciden conmigo. Sí. No, a ver, yo creo que en realidad la única, obviamente si yo no le puedo controlar la candidemia en un periodo bastante determinado, voy a decir, bueno, por ahí tiene fondo vascular y lo busco. Me parece que es muy importante en esa situación saber si el paciente tiene prótesis vascular o no. Si tiene una prótesis, sí, obvio. Si no tiene una prótesis, porque también un poco eso va de la mano como la antigenemia y el seguimiento que vos comentabas. Es un poco usar racionalmente los recursos. Sí. Entonces yo digo, bueno, en esto no lo hago y no es que lo estoy haciendo y al no hacerlo le quito alguna situación al paciente. Me parece que si el paciente tiene prótesis, fundamentalmente tiene una prótesis aórtica, por supuesto, mitral, por supuesto se lo hago. Aunque voy a pensar, pero la verdad que si uno piensa cuántas candidemias vio a lo largo de estos años largos, más y cuántas endocarditis por cándida vio, muy pocas endocarditis por cándida, y cuando tiene una endocarditis por cándida es una condición que no hay que hacerle ni ecocardiograma para saber que la tiene, porque está lleno de embolias, y es una condición muy compleja, bueno, obviamente quirúrgico, etcétera. Bueno, vamos a pasar al otro tema. Bueno. Vamos a hablar ahora, no sé si se ve bien la diapositiva, sobre histoplasmosis. ¿Qué novedades en el diagnóstico tenemos y tratamiento de primera línea y alternativos? Bueno, como novedades, digamos, de diagnóstico, por lo menos en la Argentina y en varios países de Latinoamérica ya tenemos disponible la detección de antígeno de galactomanano para histoplasma en orina, ¿sí? La detección de galactomanano en orina de histoplasma, que nos permite, especialmente en pacientes HIV positivos, inmunocomprometidos graves, hacer diagnóstico de histoplasmosis. Es una herramienta nueva y que podemos utilizarla para un diagnóstico precoz
especialmente en aquellos pacientes con un cuadro pulmonar sin lesiones cutáneas, porque siempre hablamos de la clásica histoplasmosis con múltiples lesiones cutáneas, el cuadro pulmonar, la hepatoesplenomegalia, la fiebre, bueno, pero la mayoría de nuestras histoplasmosis ahora no tienen nada en la piel, ¿sí? Y lo único que tienen es el cuadro pulmonar, que parece una neumonía aguda de la comunidad, que no es aguda, porque después se prolonga, parece tuberculosis, y entonces empezamos con las 4 drogas y le hacemos los hemocultivos y después salta que tiene histoplasma. Pero los hemocultivos son tardíos, ¿sí? Respecto a la histoplasmosis, salvo que cuando el paciente ya tiene lesiones cutáneas y hemocultivo positivo por todos lados, es muy fácil hacer el diagnóstico, pero no es una enfermedad que logramos diagnosticarla tempranamente, ¿sí? O sea, si ya tiene impacto cutáneo es que pasaron varias semanas en el desarrollo de la enfermedad. Así que justamente esa es una herramienta nueva. Respecto del tratamiento, a mí me parece que sigue teniendo un elemento para mí fundamental, es el compromiso respiratorio y la posibilidad de tragar, digamos. Si tiene insuficiencia respiratoria, si está grave, si es una histoplasmosis severa, no cabe la menor duda que hay que utilizar anfotericina B, y así como se utiliza o se está empezando a estudiar las dosis semanales de anfoliposomal, muy probablemente en el futuro con histoplasma se puede hacer lo mismo. Especialmente porque las formulaciones liposomales se concentran muy bien adentro de los macrófagos, justo donde está el histoplasma. O sea, no solamente actúa sobre el histoplasma que está afuera, sino sobre el histoplasma que está dentro. Así que en algunos años vamos a ver esa modalidad terapéutica que todavía no se probó, pero va a ser muy interesante su uso desde ese punto de vista. Pero la mayoría de los histoplasmosis en nuestro hospital se tratan con ITRA, porque no tienen una insuficiencia respiratoria severa, el paciente puede tragar, tiene fiebre, tiene lesiones, está internado, lo podemos observar, lo podemos cuidar y vemos cómo evoluciona, ¿sí? Nosotros, les cuento así como una infidencia, digamos. Usamos el galactomanano de Aspergillus para hacer el control de la histoplasmosis, ¿sí? Como histoplasma también tiene galacto, y los pacientes HIV raramente tienen aspergilosis, y como tenemos el diagnóstico de histoplasmosis por el hemocultivo, por lo que fuera, utilizamos el galactomanano de Aspergillus, los valores de galactomanano de Aspergillus, para hacer el seguimiento, no para hacer diagnóstico. Y vemos claramente cómo en las primeras semanas los títulos van bajando, ¿sí? Y si los títulos no bajan, la cosa viene mal. Eso lo usaron los franceses ya hace varios años. Así que quienes disponen de Aspergillus, no para hacer diagnóstico, pero sí para hacer el seguimiento, es una herramienta cuantitativa útil. Bueno, ahora empezamos a utilizar en el hospital, esperemos lanzarlo dentro de poco, el galacto por ELISA en orina, que también nos va a servir. Me llamó mucho la atención esto que dijiste sobre la falta de compromiso de piel, porque el clásico, digamos, en Argentina era mucha piel, muy contrario a lo que tenía en Estados Unidos, que era muy poca piel. ¿Y eso ahora están viendo ustedes con poca piel, compromiso cutáneo poco? Tenemos básicamente dos, digamos, como lo vivimos en etapas, ¿sí? En la época de los 90 había mucha piel y compromiso respiratorio, apareció el targa, apareció una mayor presión para que el paciente HIV positivo se reconozca HIV, y entonces todo cambió si hay seguimiento de los pacientes. Entonces tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico de histoplasmosis antes que aparezcan las lesiones cutáneas. Y también lo que veíamos, y lo describía muy bien mi maestro el doctor Negroni, el impacto en intestino, unas diarreas y unos impactos a nivel del tubo digestivo muy importantes. Ahora, con el descuido de la pandemia, otra vez lesiones cutáneas, otra vez, sí. Es tremendamente importante el acceso primario a la salud. Entonces vos decís que en realidad el compromiso cutáneo es más tardío en relación a los diagnósticos más precoces. Esa sería la... Es que la secuencia es esa, Javier, es Perfecto. Reactivación en los ganglios, impacto en el pulmón, fungemia, piel. ¿Cuánto tiempo lo tratás? 1 año. Ok, perfecto.
Espera, ajustando los antirretrovirales y teniendo en cuenta la interacción con ITRA, ¿sí? Hay que tener cuidado. Perfecto, por supuesto. Hay algunas preguntas. Acá dicen que es muy interesante los livings, eso ya está, ya me compró. Dice, ¿la cándida parapsilosis con sensibilidad a quinocandinas puede ser una opción de tratamiento? Sin dudas, en primer lugar, sensibilidad a equinocandinas de la cándida, sí, para equinocandinas tiene que quedar para todos absolutamente claro que la SIM a caspofungina no hay que tenerla en cuenta. Eso no debe informarse, ¿sí? Puede ser súper resistente a equinocandina o tener una sensibilidad intermedia a caspofungina. No la tenemos que considerar, ya eso es absolutamente claro en todos los ensayos. Si uno quiere saber si una levadura es sensible o resistente a equinocandinas, hay que hacerle sensibilidad a micafungina o anídula fungina. Y podemos utilizar caspofungina si es sensible a mica. Está claro, ese es el primer lugar. Segundo lugar, la mayoría de las cándidas parapsilosis, a pesar de tener esta sensibilidad in vitro menos importante, siguen siendo, las drogas sigue siendo útil para el tratamiento de las parapsilosis, ¿sí? Ese fenómeno así discordante clínicamente no se observa. Siempre tenemos que tener en cuenta que parapsilosis es la frutilla del postre y el paciente le va a andar mal si está séptico y está grave, ¿sí? Acá lo que preguntan es algo muy importante y que verdaderamente en los últimos tiempos se le está dando mucha jerarquía, que es a la interacción de drogas. Verdaderamente es muy importante. Dice, Cándida parapsilosis. Decían, bueno, un paciente con tuberculosis más cripto. Acá, un segundito, por favor. Sí, tenía tuberculosis más cripto. Cómo se manejaba, acá está, buenas noches, experiencia en pacientes con meningitis por cripto y tuberculosis, digamos, doble infección, que es posible en el huésped 1 comprometido, es bastante inusual. ¿Qué interacciones farmacológicas con las rifas, según seguridad del flujo y las dosis si se varían o no? Digamos, normalmente, bueno, la rifampicina y los azólicos nunca se llevan bien, ¿sí? Con el que mejor se lleva es con el fluconazol. Pero una cosa es tratar una candidiasis oral en el HIV, ¿sí? Con pocos días de fluconazol y resolver el problema, aunque tenga tuberculosis, esa interacción no se va a mostrar. Ahora, 8 semanas de 800 de fluconazol con rifampicina, no tratamos ni una cosa ni la otra. Así que lamentablemente allí la indicación es anfotericina B, y en muchos casos hemos tenido que hacer anfotericina semanal. Algo que no interactúe con el azólico hasta que complete el tratamiento con de la tuberculosis. Nos pasa también con itraconazol, histoplasmosis y rifampicina también es un problema. Y en ese caso no nos queda por ahora más remedio que o bien utilizar anfotericina B o probar con isavuconazol. Esa es otra posibilidad porque interactúa menos, ¿sí? Pero no es la indicación de entrada isavuconazol para histoplasmosis, pero la interacción es menor. Perfecto. ¿Pasamos al otro tema? ¿Sí? Bueno. El último tema es mucormicosis. Varias preguntas sobre eso. Bueno, antes dijimos que había sido un poco protagonista este año. ¿Cuáles son los factores predisponentes para tener mucormicosis? Si existe un aumento actual de la infección, cuándo sospecharla y tratamiento. Ay. Bueno. Un poquito de todo. No, esto no es el problema. El drama es la publicidad, digamos. Sí. Apareció como si fuera un estallido. Yo creo que, en primer lugar, es muy difícil lo de es muy difícil para los que tienen una incidencia muy alta de mucormicosis en sus países porque así como, vamos a hacer autocrítica, así suena menos terrible. Si en mi hospital la cándida más importante que está provocando candidemia es parapsilosis, me está diciendo que no manejamos bien los catéteres. Sí. Esta es una realidad, ¿sí? Bien.
Y tenemos que ponerle el trabajo en eso. Si aparece mucormicosis en un determinado lugar que explota de casos, lo que nos tenemos que preguntar es cómo manejan la atención primaria de la salud para la diabetes tipo 1. Claro. Entonces, la cantidad de pacientes que hemos tenido nosotros es muy baja, son anécdotas en Formosa, en la provincia de Buenos Aires, un caso de aquí, un caso de allá, pero en realidad somos un país donde en la atención primaria del diabético tipo 1, si está controlado, no va a ser esa enfermedad. Es poco frecuente, es un hongo que está en todos lados. Es un hongo que crece en el pan lactal de la cocina cuando te lo olvidás afuera. Diabéticos tenemos un montón y no tenemos mucormicosis. O sea, el hongo se encuentra con el paciente y sin embargo no pasa nada. Entonces, ¿puede ocurrir en la terapia intensiva esto? Desde ya que sí. ¿Nos va a resultar impresionante? Desde ya que sí. Es una típica rinosinuso órbito cerebral, de las que siempre nos comentaban en las raramente pulmonar, con alta mortalidad, y cuando nos dicen alto índice de sospecha, la verdad que ¿cuándo podés sospechar me cuesta mucho entenderlo? O sea, generalmente hiciste el ABC de lo que correspondía, porque el paciente porque no va a aparecer con la lesión negruzca en la cara, y va a tener un poco de rinorrea, como si un paciente internado en terapia intensiva con UTI con COVID-19 te vaya a decir que no. Entonces, va a ser una sorpresa, la verdad que lamentablemente, ¿sí? O sea, sospecha es difícil. Entonces, hacer imágenes en paciente en terapia intensiva es difícil, ¿no? No lo sacamos a hacer una TC sin ningún problema, la verdad que no. Entonces se hace complicado. ¿Cuándo tiene la lesión? Bueno, allí el debilitamiento quirúrgico es lo más importante. La mayoría de los diagnósticos son comprobados, o sea, al revés que la aspergilosis en COVID, que la mayoría de los casos son probables o posibles. En el caso de las mucormicosis se diagnostican porque la mayoría ven las cifras en el examen microscópico directo, bien características. Y el pronóstico es muy malo. Desde el punto de vista del tratamiento, por lo menos en estos últimos años se ha incrementado la posibilidad de usar anfotericina B como droga de elección de entrada, junto con el debilitamiento quirúrgico, y después uno puede descalar. Antes no podíamos descalar con nada, ahora descalamos con isavuconazol o podemos descalar con comprimidos de liberación prolongada de posaconazol o con jarabe de posaconazol que antes no teníamos. Así que por lo menos ahora podemos tener una terapia oral cuando antes no la teníamos. Incluso endovenosa, con isavuconazol endovenoso en aquellos pacientes que no puedan recibir anfotericina B. ¿Tuvieron algún caso ustedes en COVID? Nosotros con mucormicosis no tuvimos ningún caso y con aspergilosis tampoco tuvimos ningún caso. Eso sí, tuvimos una cantidad de lo que yo llamo galactomananitis impresionante. Hacíamos screening, nosotros participamos en un ensayo de screening junto con otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina para recolectar datos. Recolectamos como 187 pacientes en forma prospectiva. Lo dirigió Guillermo García From, y fue un excelente trabajo que seguramente vamos a ver los resultados dentro de poco. En nuestro hospital no tuvimos ninguno, pero como se amplió la terapia intensiva en la primera ola para COVID y empezaron a tirar paredes, todos los pacientes tenían galactomanano alto, bajo, alto, bajo, y era imposible. Terminaron la construcción, desaparecieron los galactomananos, todo negativo, pero no tuvimos ni mucormicosis ni aspergillosis. No, nosotros tuvimos aspergillus, tuvimos galacto, como vos decís, positivos, tuvimos cultivos positivos de aspergillus. Pero bueno, de hecho, hoy uno del jefe reciente nuestro, Nicolás R., me dio el trabajo que hicieron con la gente de bacteriología, que son varios casos. La verdad que todavía no lo leí, entonces no puedo decir cuántos casos son, pero son varios. Hay que analizar algunas cosas, pero sí. A ver, Hugo Mucor, la verdad que yo coincido con vos, es una situación absolutamente inusual. Ese diabético con acidosis diabética viene con esa cara que en realidad
tiene esa celulitis de la cara que no es celulitis, porque se le pone un poco más violácea que lo habitual, pero es importante sospecharla rápidamente para sacar el máximo inóculo posible, darle la anfotericina y compensarle la enfermedad con eso. El pronóstico igualmente es bastante ominoso, diría yo. Acá hacen una pregunta difícil, Javier, entonces te la voy a trasladar totalmente a vos. Un paciente neutropénico febril con leucemia, consolidación pulmonar, sinusitis maxilar y lesiones en paladar duro. Sin respuesta al Bori. Respondió al ANFO, pero no le creció nada. ¿Qué profilaxis le da secundaria? Bueno, ¿qué opinás? Digamos, un hongo era. Bueno, no respondió a Bórico, ya tenemos. Bueno, la primera cosa es, no es esta una situación rara y especialmente en lugares que tienen todas las posibilidades de usar todo. O sea, es una situación bastante común en Europa, por ejemplo. Que tengas directo negativo, cultivo negativo, porque o no ven el hongo o maceran el tejido. Entonces revientan el hongo y el hongo no crece. Y hacen diagnóstico de mucormicosis por biología molecular. Porque a veces hay países culturalmente son muy estructurados y se dicen, biopsia, se macera. No hay posibilidad de hacer otra cosa. Entonces, si no la cortas con tijera, si no la procesas para mucor, al mucor lo matás. ¿Tá? Entonces el cultivo viene negativo. Si uno quisiera hacer profilaxis secundaria con un paciente en esas condiciones, la posibilidad es Pósaco o Isabuco. Los dos tienen la posibilidad de, de controlar a la afección. Si salió de la neutropenia, que es el elemento fundamental que va a controlar al hongo, con que cualquiera de esas drogas va a funcionar bien. No hace falta poner anfotericina B si superó el cuadro. Me parece muy importante esta situación de hay que ver en qué momento uno asume como que controló. Por ahí justo coincidió con el aumento de los neutrófilos, uno decía que con Bori no andaba con ANFO, pero me parece una muy buena. Vamos a poner la última pregunta de Claudia Salgueira, se la vamos a dar a Claudia como es la presidenta de SADI, entonces le vamos a dar el handicap. En una analización final que nos vimos, dice, bajo tratamiento con PETES, le hicieron una resección y el drenaje de colección. ¿Cuándo la pasarías a vía oral? ¿Y cuánto tiempo total la tratarías? ¿Qué controles le harías? Fácil, esto muy fácil. ¿Cuándo la pasas a vía oral y con qué? ¿Y cuánto tiempo la tratás? Bien. Uno de los elementos importantes de la farmacología de los derivados poliénicos es que no suelen concentrarse muy bien en el intestino. ¿Ah? O sea, no se concentra muy bien allí. Eso no quiere decir que uno no lo vaya a utilizar la anfotericina B como tratamiento de ataque. ¿Cuándo pasarlo? Exactamente no vamos a saber. Pero lo que muy probablemente uno haga es cabalgar una droga con la otra. O sea, cuando se considere que clínicamente el paciente está estable, no suspendería la anfotericina B, lo pasaría a posaconazol o isavuconazol, lo que mejor se absorba para el paciente, y aquí es fundamental tener niveles plasmáticos. O sea, acá vamos al TDM. ¿Por qué cabalgaría? Cabalgaría porque me aseguro el tratamiento con una droga mientras me aseguro la concentración con la otra. Porque a veces por ahí el pósaco no se absorbe bien, pero por ahí sí. Entonces, el dosaje en estos casos, aunque te digan, bueno, voy a usar isavuconazol, perfecto. El isavuconazol no requiere dosaje, pero en este caso uno lo debería considerar porque quiero saber que concentra en forma adecuada, ¿tá? Por justamente una lesión a nivel intestinal. Entonces, ese sería mi consejo. Ahora, y no tengo forma de dosar pósaco y isavuco. Bueno, estoy así a ponerle la medicación cuando puedas, cuando esté estabilizado el paciente. ¿Sí? ¿Y se lo continúas hasta la finalización de la quimioterapia o un poquito más? Exactamente. De la sí, total. Sí, totalmente.
Perfecto. Bueno, son las 8:10. Muchísimas gracias a todos por compartir el living. La verdad que estuvo buenísimo. Quiero agradecerle a todos los presentes, a Javier, por supuesto, especialmente. La verdad que es un placer siempre cuando compartí los livings. Y bueno, nos vemos en el próximo, que es dentro de un mes. Ahí vamos a hacer infecciones bacterianas por organismos multiresistentes, así que los esperamos. Chau a todos y muchas gracias. Chau. Gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Al contrario, un gusto. placer. Un abrazo. Chau.